Lo que estaba ocurriendo dentro del convento ya no podía ocultarse. Durante semanas, los gritos habían sido ignorados. Al principio se pensó que eran crisis nerviosas aisladas. Después, simples exageraciones. Pero llegó un punto en el que los vecinos comenzaron a hablar entre ellos. Algunos aseguraban oír golpes en las paredes durante la noche. Otros decían escuchar voces que no parecían rezos, sino carcajadas, insultos, gemidos. El convento, que durante años había sido símbolo de silencio y recogimiento, empezó a generar miedo. Las autoridades religiosas entendieron que aquello ya no era un asunto interno. El rumor se extendía demasiado rápido. Y cuando el miedo se vuelve público, la iglesia no actúa por fe, actúa por control. Se decidió intervenir oficialmente. Los exorcismos no se realizaron en secreto. Se organizaron sesiones abiertas, con testigos. Personas del pueblo entraban al convento para observar lo que estaba ocurriendo. Se pensaba que la presencia de fieles ayudaría a expulsar el mal. En realidad, solo lo amplificó. Las monjas eran sujetadas por varias personas. Algunas gritaban con una fuerza desproporcionada. Otras se arqueaban hasta límites que parecían antinaturales. Decían palabras obscenas, blasfemias, amenazas. Algunas afirmaban ver figuras invisibles. Otras aseguraban que algo se les subía por el cuerpo. Otras gritaban nombres. Los asistentes salían aterrados y volvían al día siguiente con más gente. Aquello dejó de ser un ritual religioso y se convirtió en un espectáculo público. Durante uno de esos exorcismos, cuando ocurrió algo decisivo, una de las monjas afirmó que el demonio tenía forma humana. No una sombra, no una bestia, un hombre. Describió su rostro, su voz, su manera de moverse. Otras monjas confirmaron la descripción. Y entonces alguien pronunció un nombre. Urbain Grandier, un sacerdote real, conocido en Loudoun, culto, inteligente, carismático y profundamente polémico. A partir de ese instante, la historia dejó de girar en torno a demonios invisibles. Ahora tenía un rostro concreto, y eso lo cambió todo. Grandier no era querido por todos. Había tenido conflictos con autoridades locales. Había escrito textos críticos. Se había negado a obedecer ciertas órdenes. Algunos lo veían como arrogante, otros como una amenaza. Cuando su nombre fue asociado a las posesiones, muchos no dudaron. No porque creyeran realmente en su culpabilidad, sino porque les convenía. Fue detenido sin pruebas físicas, sin testigos imparciales, solo acusaciones nocivas durante exorcismos. Desde ese momento, su destino estaba prácticamente decidido. El juicio fue una farsa. Las monjas declaraban en estados alterados. Decían estar controladas por demonios que confirmaban la culpa del sacerdote. Cada palabra era aceptada como prueba. Grandier pidió enfrentarse a ellas en condiciones normales. Pidió exámenes médicos. Pidió lógica. Nada fue escuchado. Los jueces ya tenían su veredicto antes de empezar. Fue declarado culpable de brujería, corrupción espiritual y pacto con el demonio. La sentencia fue extrema. El día de la ejecución, Loudoun se llenó de gente. No era solo justicia, era espectáculo. La hoguera fue levantada en público. Grandier fue atado. Intentaron que confesara hasta el último momento. Le ofrecieron clemencia si admitía su culpa. No lo hizo. Murió entre llamas, gritando que era inocente. El pueblo observó en silencio, creyendo que todo terminaría ahí. Pero no fue así. Tras la ejecución, algo inquietante ocurrió. Las posesiones no desaparecieron. Las monjas continuaron teniendo episodios. Algunas incluso empeoraron. Nuevos exorcismos, nuevas acusaciones, nuevos relatos contradictorios.
El supuesto responsable había muerto. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente? Con el paso de los años, médicos y observadores externos comenzaron a analizar el caso con otra mirada. Hablaron de histeria colectiva, de encierro extremo, de represión emocional y psicológica, de sugestión masiva. El miedo había sido contagioso. La autoridad había impuesto una narrativa y nadie se atrevió a cuestionarla a tiempo. La fe, mezclada con poder y miedo, había destruido una vida. Hoy, el convento sigue existiendo. Los documentos son reales. El juicio ocurrió. La hoguera ardió. Lo que nunca quedó claro es si hubo demonios o si el verdadero horror fue humano. Porque a veces no hace falta una posesión. Basta con silencio, encierro y personas dispuestas a creer. Si te interesan las historias reales, que incomodan, que inquietan y que casi nadie se atreve a contar, suscríbete a Fuera del Registro. Porque hay verdades que el tiempo intenta borrar, pero nunca lo consigue del todo.